trabajo, el 21% aprueba el gobierno en lo global, un 76% no está de acuerdo con el manejo de la pandemia. Para conocer más de estos resultados, estamos junto a Marta Lagos, directora de Latinobarómetro y Mori Chile. Marta, un placer como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, claro que todas las mediciones que se hagan en estos tiempos tienen que ver con la crisis sanitaria, pero por sobre todo también cómo se está manejando las distintas otras crisis, la económica, la social, marcado también una semana de duros reveses, podríamos decir, para el gobierno. A modo general, para ir comenzando esta conversación, Marta, ¿qué es lo que indica esta medición? Y por sobre todo también ahí se ve que hay una baja aprobación del gobierno en este caso. Bueno, mira, yo creo que lo central aquí es que hay una evaluación de la crisis económica que lleva al 75% de las personas que viven en el Gran Santiago a decir que necesitan ayuda del Estado. Entonces, este asunto de los 10% de los fondos de la AFP, la gente en el estudio que nosotros hicimos también pide retiro de fondos, pero en realidad lo que la gente está pidiendo es ayuda. Entonces, el tipo de ayuda, la composición de la ayuda no es tan importante como el hecho de que exista la ayuda. Como digo, el 75% dice que necesita ayuda. Eso implica que el 30% de aquellos que tienen más de 2 millones de pesos de ingresos también están en crisis y necesitan ayuda. Entonces tenemos aquí la clase baja, que es aquella que no le alcanza para llegar a fin de mes, y la clase media, que gana de 2 millones para arriba, ¿no es cierto?, que sí le alcanza para llegar a fin de mes antes de la crisis. Y hoy día están en situación precaria. Claro. Entonces estamos hablando de una crisis sistémica que aborda la totalidad de la sociedad, con la excepción, ¿no es cierto?, de un pequeño 20-25% que se salva de estar en crisis económica. Claro, Yo creo que si uno mira la película de esa manera, se entiende mejor el malestar. El malestar es porque la sensación es que la ayuda que llega es adecuada pero insuficiente. Claro, claro, y ese punto es vital para el análisis, Marta, en ese concepto que nos mencionas. Más allá de la composición, lo que se necesita es la ayuda, pero obviamente la calidad de esa ayuda también radica este sentir de que gran parte de la clase media y también la clase baja, como tú mencionas, piensa que las ayudas aún son insuficientes, considerando que está el concepto que es clave, incertidumbre. No sabemos cuánto va a durar esta crisis y el impacto que van a tener las familias producto de esto. Bueno, en realidad el estudio ahonda en ese tema. La gente cree que este problema, digamos, económico o sanitario va a durar 6 meses, 1 año y hasta 1 año y medio. Hay un 50% de la población que cree que va a durar más de 1 año. Y el 70% de la población pide que por favor la ayuda sea por 6 meses. Entonces no solo la magnitud, el monto de la ayuda es lo que importa, sino que el periodo en el cual va a regir esa ayuda. Y no solo eso, sino que además de eso también nos dicen cuánta plata necesitan. Y en realidad la demanda es modesta. La gente menciona cifras alrededor de los 400, 500 mil pesos de ayuda para comer. Fíjense ustedes que hoy día la principal demanda es ayuda para comer. Y por eso que dicen, mire, olvídese de las cuentas, porque yo sé que no voy a tener plata para pagar las cuentas. Por lo tanto, no las van a pagar. Ese es el punto, es un hecho, claro, que no lo van a pagar. Entonces, si el gobierno no entrega solución para esa no pago, pues se va a producir un problema masivo. Esto no son 5 personas, este es el 70% de la población de la región, que pueden ser 3, 4 millones de personas. Entonces, esa es la sensación que hay, ¿no es cierto?, de que están sucediendo cosas para las cuales no se ve la solución. Marta, y el otro punto muy importante es que hay un 21% de gente que dice que tiene una sola comida al día. Claro, o sea, un tema tan básico. 1,5 millones de personas. Sí, y con un número que es bien sorprendente en ese caso y desgraciadamente puede ir aumentando en estos 6, 12 meses, como nos mencionas, las personas
piensan que va a durar esta crisis con sus distintas aristas. Hay un dato también que es bien llamativo. El 73% de los encuestados por Latinobarómetro y Mori cree que el gobierno está más preocupado por los empresarios que por los trabajadores. Y esto también se da una semana en la clave en términos políticos y finalmente también ciudadanos por la discusión de este proyecto del retiro del 10% de las AFP. Y por otro lado, lo que fue la presentación de un veto, el veto para el corte de servicios básicos. Desde la oposición apuntan a eso, que hay una intención más bien de cuidar a las empresas que a la clase media y la clase baja, a la clase necesitada. ¿Es también parte del reflejo de lo que se está mostrando en esta encuesta? Sí, en realidad hay una opinión muy lapidaria de los empresarios, de que no han estado a la altura, de que no han ayudado lo suficiente, que no se han preocupado de salvar los puestos de trabajo, de que el gobierno defiende más a los empresarios que a la gente, pero hay también una crítica muy dura a la política. Entonces, por eso yo digo, esto es una falla sistémica, más allá de la crítica al gobierno, porque todas las críticas apuntan necesariamente al gobierno, no tienen dónde más apuntar. Entonces no hay que leer la crítica que existe y que hay, y que es fuerte, como solamente del gobierno. Esto es una crítica a las instituciones, a los partidos políticos, a la oposición que tiene solamente 7 puntos positivos. Y los empresarios tienen 90 puntos en contra en muchas preguntas. Sí. Entonces, aquí tenemos la política, los partidos, los empresarios están siendo cuestionados por la ciudadanía. Marta, porque no se han entregado las ayudas que la gente requiere. Y en ese punto, a tu juicio, ¿aumenta lo que ha sido la tendencia de mediciones antes de esta crisis sanitaria y puede ir un poquito más atrás, antes del estallido social, cuando hay una crítica bien lapidaria, como tú dices, y bien profunda a las instituciones en general? No hay ninguna institución que de alguna manera tenga números positivos si empezamos a desarrollar lo que son las instituciones una por una. Mira, yo comparando esto con los datos de noviembre y de enero que se hicieron durante y después de la crisis del 18 de octubre, yo diría que esto es más fuerte aún. La crítica que hay hoy día es más profunda, más extendida, abarca mayor cantidad de personas, mayor cantidad de segmentos. El hecho de que abarque una parte importante, 1/3 de la clase media, da una idea, ¿no es cierto?, de la profundidad de la crisis económica. Y sobre todo yo diría que hay un tema muy importante que tiene que ver que esta crítica se traspasa también a la democracia. Hay un 82% de la gente que dice que está insatisfecho con la democracia. Y eso es muy peligroso porque si uno mira bien los datos, el presidente de la República tiene un 52% de la gente que no le cree. Entonces tenemos una fragilidad institucional brutal. Las únicas instituciones que efectivamente tienen altos niveles de confianza son 2. Las pymes con un 77% y el colegio médico con 70%. Esas son las 2 únicas instituciones que tienen confianza por encima del 50%. Después vienen las Fuerzas Armadas con 50%. Entonces estamos en una fragilidad institucional tremendamente grave. Este no es solamente un problema de la crítica al gobierno, que la existe, claro, sino que es un problema sistémico. Y eso es lo que le hace muy, muy preocupante en ese sentido. Quiero ir a otro dato, Marta Lagos, de este estudio de ustedes, y es bien preocupante. Señala que un 76% de los encuestados de la población no aprueba la conducción del gobierno en cuanto a la crisis sanitaria propiamente tal, a la pandemia, a la estrategia epidemiológica, podríamos decir, y por 2 elementos. El 82% cuestiona la falta de transparencia y el 67% cree poco o nada la información sobre la cifra de fallecidos, que ha sido una discusión larga y que sabemos se radica también en esta doble contabilidad, podríamos decir. Hay un punto también preocupante y en algún minuto cuando comienza, yo recuerdo la crisis, la pandemia, digamos, en nuestro país, se hablaba de que si era bien gestionada, si los datos eran bajos en términos de fallecidos, de nuevos contagios y también de medidas de cuarentena, eso a nivel del gobierno se podía capitalizar. Claramente la percepción y el enfoque ahora muestra todo lo contrario. Bueno, efectivamente hay una percepción de error en la manera de abordar la pandemia.
en la estrategia, ¿no es cierto? Y este error se produce, esta percepción de error se produce por esta permanente tensión entre los distintos grupos académicos, científicos, expertos, las mesas de diálogo que tiene el gobierno, que estuvieron durante meses, ¿no es cierto?, digamos, realmente a puñetes con el ministro Mañalich, tratando de decir cosas y sin ser oídos, y que han sido, digamos, recogidos por el nuevo ministro muy recientemente, pero es muy difícil que el nuevo ministro pueda disipar, digamos, esa imagen inicial, debido a que llevamos 10.000 muertos y estamos, digamos, en una situación donde tenemos más muertos por millón de habitantes que todos los países de América, no de América Latina, de América. Claro. Y estamos, digamos, tenemos más que Francia, estamos llegando al nivel de España y Inglaterra, que son los dos países del mundo que tienen más muertos por millón de habitantes. Entonces, hay una percepción de fracaso en la estrategia, no en la estrategia de salud, sino que en la estrategia de combate a la pandemia, que es antes de que la gente, antes del hospital. Claro. No desde la red asistencial propiamente tal, digamos. Exacto, es la estrategia de la pandemia afuera del hospital, no adentro del hospital. Sí, sí que eso es bien preocupante. Y quería hacerte la pregunta, Marta. En el estudio también se logra hacer la medición, no lo tengo claro, por eso hago la pregunta, del cambio en quien lleva esta estrategia sanitaria, el cambio del ministro Mañalich al ministro París, con ese elemento que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo. Hay todo un elemento que se arrastra a una nueva administración en salud, que evidentemente poder bajar de alguna manera situaciones bien complicadas. Es muy complicada y yo creo que efectivamente la imagen, ¿no es cierto?, del control de la pandemia se va a medir en la población en la medida en que el desconfinamiento esté bien hecho. O sea, este gobierno ha tenido muchas oportunidades, ¿no es cierto?, de hacerlo bien y se los ha farreado. Todavía tiene la gran oportunidad de hacerlo bien en el desconfinamiento. Si nos volvemos a apurar, porque el estudio también dice que el 60% de la gente cree que las cosas que se hicieron a finales de abril tuvieron un impacto negativo sobre el aumento de los contagios. Pensando en retorno seguro en este caso. Entonces, la población, claro, el retorno seguro, la nueva normalidad, el cafecito, etcétera. Entonces, yo creo que existe la oportunidad, digamos, que se mejore la imagen del manejo de esta pandemia, pero depende, ¿no es cierto?, de la forma como nos desconfinemos. Toda esta discusión de que hay 2 millones de personas que van a trabajar todos los días, de si las empresas son o no son esenciales. ¿Por qué la gente cree que se protege a las empresas? Porque hay tiendas gourmet abiertas, porque hay chocolaterías abiertas, porque hay tiendas donde venden asuntos para los perros abiertas. Entonces, ¿cómo se define lo esencial? Sin embargo, las plantas de revisión técnica de los autos están cerradas. Entonces, hay mensajes ambiguos, ¿no es cierto?, contradictorios, donde la gente piensa son la gente que va a trabajar y de hecho el estudio entrega una información muy contradictoria con la creencia popular. La gente que menos sale son las mujeres y la gente que menos sale son las mujeres de las comunas populares de Santiago. El 33% de las mujeres que viven en las 27 comunas menos ricas de Santiago no ha salido nunca. Mientras que los hombres, en las comunas ricas, solamente el 17% no ha salido nunca. Entonces hay un contraste muy importante en la circulación. Claro. Y la sospecha que tiene la gente es que la gente está saliendo porque va a trabajar para cosas no esenciales, lo que significa que el gobierno está defendiendo a los empresarios y no el tema de la pandemia. Vuelvo al tema del empleo, Marta, para ir a lo que han sido las medidas. ¿Cómo se evalúa desde la ciudadanía una de ellas, la Ley de Protección del Empleo, que ha tenido visiones distintas también, desde algunos que dicen que efectivamente ha logrado, por ejemplo, que las tasas de desempleo, que es una fotografía de la situación de desocupación en nuestro país, no sean tan altas como podrían efectivamente serlo por esta suspensión de los contratos? ¿Cuál es un poco la evaluación ahí?
Bueno, la ley de protección al empleo tiene una evaluación negativa y una opinión mayoritaria por encima del 60% que dice que no ha servido para mucho, sirve para poco, ha servido poco y nada. ¿Por qué? Porque resulta que la gente se autoclasifica como desempleada. Un 46% de los habitantes de la región metropolitana dicen que están desempleados. Esto no es la medición del INE. El INE considera que una persona no está desempleada si la semana pasada, anterior, trabajó 1 hora. Sí. Aquí la gente puede tener pitutos, puede tener ingresos, digamos, esporádicos, pero se siente desempleada. Entonces, siente que los empresarios no cuidaron los puestos de trabajo y, por supuesto, el alto nivel de despidos que ha habido da la sensación, ¿no es cierto?, de desamparo. Hay una sensación de desesperanza y de desamparo y la estampida que se va a producir el día que se empiece el desconfinamiento a buscar trabajo, eso tiene que estar muy bien organizado para que no se produzcan, digamos, conflictos producto de eso. Claro, porque en ese punto... Aquí tenemos 1 de cada 2 santiaguinos que van a ir a buscar trabajo. Justamente para complementar eso, ya hay estudios de distinta índole que indican que hay una fuerza de trabajo, es decir, quienes van a buscar empleo que está más bien en suspenso, porque dicen, bueno, en realidad ahora no voy a encontrar nada, así que tendré que esperar. Ese tendré que esperar, obviamente, es una situación súper delicada, porque hay un minuto en que no se puede esperar y hay que buscar lo que se pueda. Hay también un incremento de lo que puede ser la informalidad en el mercado laboral. Y en ese punto, esa fuerza de trabajo, como tú dices, yo comparto también, puede generar una estampida cuando se produzca el descalamiento, el desconfinamiento, y habrá que abordarlo de alguna manera. Ya desde el gobierno se dice, vamos a potenciar y generar una red de recuperación del empleo a través, por ejemplo, de subsidios del trabajo. Claro, efectivamente ahí, y por eso que la gente habla de 6 meses. Porque además de eso hay señales contradictorias. Por ejemplo, esta cosa de que va a haber una segunda caja. La caja transmite la idea de que esto es una cosa puntual, es finita, limitada. Y la gente ve un impacto de 6 meses y dice que no se va a volver a la normalidad antes de 1 año y medio. O sea, hay un tremendo realismo por parte de la población que no se ve en la declaración de política pública. En este asunto del 10% de las AFP, bueno, perdón, no han salido las estadísticas y el ministro no las mencionó. ¿Cuánta es la gente que no tiene AFP? Que es la gran mayoría de la población. Entonces está apareciendo como una solución, algo que no es solución. Pero que la cantidad de gente que va a poder retirar, si es que se retira, es minoritaria. Pero desde la percepción ciudadana, me imagino, Marta, es fiel reflejo de todos estos datos que estamos comentando finalmente, que puede que una persona piense que no va a ser una solución, pero finalmente por lo menos algo va a llegar, algo me va a llegar, o debería llegarme, porque tampoco, comparto ahí, no sabe si va a poder recibir fondos de sus ahorros provisionales en este sentido. Sí, se cortó la señal. Sí, Marta, ¿nos escuchas? A ver. ¿Aló? Marta. Sí, ahí perdimos a Marta Lagos, justamente se nos acababa de terminar el tiempo. Agradecerle a Marta Lagos del Latino Barómetro y Mori Chile por analizar estos resultados y todo este contexto que se da de la crisis sanitaria, económica y social. Muchas gracias nuevamente a Marta Lagos por esta conversación.